Hola chicos, ¿qué tal todo? En esta clase vamos a aprender qué son los préstamos léxicos. Para esto les sugiero que tengan a la mano una hoja tamaño oficio o si ustedes lo prefieren utilizar 2 páginas de su cuaderno de forma horizontal para realizar el esquema de esta clase. Asimismo, es importante que tengan en cuenta los colores, ya que en estos se utiliza una jerarquía en la cual se expresa el nivel de importancia dentro del esquema. Para entender qué son los préstamos léxicos, vamos a mirar un poco su contexto. La lengua, entendida como el sistema de signos orales y escritos que una comunidad usa para comunicarse, entre sus características se destacan su constante evolución y transformación a través del tiempo. Aunque esto se evidencia en todos los ámbitos lingüísticos, en esta clase vamos a estudiar el aspecto léxico de la lengua, es decir, lo que se refiere al vocabulario tanto cotidiano como especializado de un idioma. Dicha evolución y transformación se evidencia entonces en la aparición y adaptación de palabras que enriquecen al español, nuestra lengua. En este orden de ideas, los préstamos léxicos son palabras o expresiones procedentes de una lengua que se introducen en otra. Tal adaptación se expresa en el aspecto ortográfico como fonético. Ahora vamos a estudiar la utilidad, clasificación y tipología de los préstamos léxicos. Este mecanismo con el que un idioma incorpora nuevas palabras, los préstamos léxicos, sirven para ampliar el vocabulario de una lengua con el apoyo de otra. También para referirse a una realidad, ya sea un objeto, un lugar, una situación, etc., en la cual no existe nombre para definirla, y por tal razón se acude a las palabras que existen en otra lengua. En la clasificación de los préstamos léxicos se encuentran los extranjerismos y el calco semántico. Recordemos que los extranjerismos son palabras provenientes de otra lengua que conservan su forma original. Por ejemplo, pizza, software, flash, sushi, hobby, etc. A su vez, chicos, los extranjerismos se pueden dividir en extranjerismos adaptados y extranjerismos no adaptados. Los primeros se refieren a las palabras que importan una parte de la forma fonética y la otra parte la sustituye la lengua nativa. Por ejemplo, la palabra fútbol proviene de la lengua inglesa football, y si nosotros miramos en nuestra lengua, esta palabra conserva un poco del sonido de la lengua inglesa, pero asimismo se le incorpora algo de la lengua nativa, que es el español. Es decir, que conserva su sonido. En cambio, los extranjerismos no adaptados aluden a las palabras en las que se importan la grafía y la pronunciación originaria. En este tipo de palabras deben escribirse o debe indicarse algo en lo cual el lector pueda reconocer su procedencia. Entonces tenemos la palabra ballet, que como muchos bien lo saben, se refiere como a una danza de procedencia francesa. Entonces esta palabra viene del francés. Por otra parte están los calcos semánticos, que son palabras o expresiones que se traducen literalmente de otra lengua, es decir, de forma exacta. Por ejemplo, hot dog, que es perro caliente, kindergarten, que es jardín infantil, happy hour, que es hora feliz, mouse, por ejemplo, el mouse de la computadora, la cual traduce como rato. Finalmente vamos a ver la tipología de los préstamos léxicos.
Es importante indicar que el castellano es una lengua romance que se originó en el latín vulgar. De ahí que entre el 60 y el 80% de sus palabras provengan de allí, es decir, que las palabras del español en su gran mayoría o más de la mitad provienen del latín vulgar. Y también se incorporó esta lengua a Hispanoamérica por medio del proceso de conquista y colonización que ustedes ya han estudiado desde el ámbito de las ciencias sociales y también lo hemos visto desde el aspecto de la literatura. Entre las lenguas que han nutrido nuestra lengua se encuentran. Entonces resulta que pues el español se ha nutrido de varias lenguas y entre ellas encontramos los anglicismos que se refieren a la lengua inglesa o al inglés, sobre todo el británico, es decir, el de Inglaterra. Y entre las palabras que nosotros hemos tomado de esta lengua se encuentran jersey, pijama, cheque, fútbol, champú, penalti, chance, garaje, etc. En segundo lugar tenemos los galicismos, que son los que provienen de la lengua francesa, y de allí hemos incorporado palabras como amateur, que es como aficionado, chaqueta, coraje, chef, chalet, cobarde, carné, afiche, chofer, etc. En esta tipología encontramos también los germanismos, que son los que provienen de la lengua alemana, y entre los germanismos encontramos palabras como guerra, ganar, orgullo, agasajar, bigote, brindis, estadística, blanco, etc. En cuarto lugar tenemos los italianismos, que como su nombre lo indica, provienen de la lengua italiana. Y allí tenemos palabras como corbata, ópera, brújula, escopeta, campeón, piloto, novela, etc. Continuamos con los lucismos, que son los que provienen de la lengua portuguesa, es decir, del portugués. Y allí están palabras, encontramos palabras como biombo, chubasco, mermelada, caramelo, mejillón, etc. En penúltimo lugar tenemos los arabismos, que como también su nombre lo indica, es de las que provienen de la lengua árabe, y de allí encontramos palabras como sandía, jazmín, almohada, azucena, aljibe, zanahoria, acicate, ojalá, etc. Y finalmente tenemos los indigenismos, pues que son los que están o son aquellas palabras que se refieren a las lenguas indígenas. Entre las palabras de los indigenismos, que son aquellas que están relacionadas, como les decía, con las lenguas indígenas americanas, encontramos patata, tiburón, chocolate, chicle, cóndor, aguacate, pampa, llama, caucho, etc. Entonces les voy a mostrar otra vez de forma como secuencial el mapa conceptual y les voy a hacer un breve resumen de lo que les expliqué el día de hoy. Entonces vimos qué son los préstamos léxicos, también aprendimos que dentro de su contextualización se encuentra que la lengua pues evoluciona y se transforma, que este tema está directamente relacionado con el conjunto de palabras que conforman un idioma o una lengua, asimismo que esta adaptación se da desde el ámbito ortográfico como fonético. También aprendimos la utilidad de los préstamos léxicos, que básicamente es que nos ayudan a ampliar nuestro vocabulario y también a nombrar aquellas cosas para las cuales no existe una palabra en nuestro idioma que las pueda definir. En su clasificación encontramos inicialmente los extranjerismos y el calco semántico,
Vimos que los extranjerismos a su vez se clasifican en adaptados o no adaptados, con algunos ejemplos. También aprendimos que es un calco semántico con sus respectivos ejemplos, y finalmente vimos la tipología de los préstamos léxicos relacionados con la lengua española, entre los cuales encontramos los que provienen de la lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, portuguesa, árabe, y aquellas que están vinculadas con las lenguas indígenas americanas.